Buenos días. Un cordial saludo desde Venezuela. Eh, Muy agradecido por la invitación a este webinario. Lamento que las condiciones sobre el tema del servicio eléctrico y el Internet no nos ayuden en este momento. Sin embargo, participamos de esta manera. Antes de responder a las dos preguntas que se nos hicieron, quisiera poner en contexto un poco el debate que vamos a tener. Primero, ubicar que tenemos una historia de 100 años en el país, de una historia extractiva, y que ese modelo de acumulación extractiva ha llegado a su colapso en estos últimos 20 años. Creo que ese es como que el primer elemento para contextualizar lo del arco minero del Orinoco y la crisis política que existe en la actualidad en nuestro país. El segundo elemento tiene que ver con el desarrollo del proyecto en sí mismo a partir del año 2016, Arco Minero del Orinoco, y la continuación del extractivismo minero, o más bien la continuación del extractivismo hidrocarburífero que comienza al norte del Orinoco con la plataforma del Tana, luego de los años 2005, en que el presidente Chávez entrega en concesión a empresas extranjeras y transnacionales toda la plataforma del Tana, para seguir y continuar el extractivismo minero al sur del Orinoco con el proyecto Arco Minero del Orinoco. Hay que decir que este proyecto inicialmente contó con la participación de unas 150 empresas, no solamente empresas aliadas en su momento al gobierno venezolano, sino incluso empresas de países como Estados Unidos, Canadá, Italia, incluso países del grupo de Lima, que tuvieron en concesión la posibilidad de hacer minería en el contexto del sur del Orinoco a través del proyecto Arco Minero del Orinoco. Hoy en día seguramente no serán todas las 150 empresas del año 2016, pero sin embargo sigue habiendo una presencia importante de otras empresas que no aparecen registradas en el desarrollo de este proyecto. Entonces eso para poner en contexto. Dicho esto, entonces paso a responder la primera pregunta. Desde el año 2016, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes, conjuntamente con la organización no gubernamental Provea, vinimos denunciando las implicaciones desde el punto de vista sociocultural y desde el punto de vista ambiental del proyecto Arco Minero del Orinoco. Para ese entonces, obviamente, la agenda política del país era otra y no permitía que se fijara atención en el inicio de la devastación que hoy prácticamente es irreversible en el sur del Orinoco. Entonces, de manera muy clara, el proyecto Arco Minero del Orinoco no ha tenido estudios de impacto ambiental y mucho menos de estudios de impacto sociocultural, fundamentalmente en el caso de los pueblos y comunidades indígenas se ha violentado el derecho a la consulta libre, previa, informada, de buena fe, el derecho al consentimiento y por supuesto también el derecho a la libre determinación. Estos dos derechos que son consustanciales al derecho a la delimitación y demarcación de territorios indígenas han estado ausentes de este proceso. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, sobre cuáles son los actores que están en la zona. Debemos decir que desde el punto de vista de la geopolítica mundial, hay tres elementos que en esa perspectiva y en ese contexto están presentes en el arco minero del Orinoco en la actualidad. El primer elemento tiene que ver con las zonas periféricas globales. ¿Qué son zonas periféricas globales? Para hablar de esto hay que dar cuenta de tres elementos que son fundamentales. Primero, la expresión de las zonas periféricas globales se da
en estados desestructurados por áreas de acción gangsteril conectadas a circuitos económicos internacionales. Es decir, son espacios donde se producen márgenes de ganancia y donde se producen negocios que se van a insertar en un mercado global donde hay compradores de estos productos. Es decir, si se produce oro, ese oro va, como es el caso del arco minero, ese oro va a circuitos económicos internacionales donde obviamente es comprado y es negociado en un mercado que los propios estados no controlan, pero a los cuales los estados asisten para vender esos productos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento en el contexto de lo que son zonas periféricas globales es el de la desterritorialización del Estado-Nación. Y esa desterritorialización del Estado-Nación lo vemos, por ejemplo, en el caso del Oriente Medio, con el Estado Islámico, conocido como el ISIS, en Irak, en Libia, en Siria, en Turquía y fundamentalmente como países donde en estos momentos hay niveles de conflictividad. Si nosotros enmarcamos toda la dinámica que se da en estos momentos en el arco minero del Orinoco, en el contexto de la desestructuración del Estado-Nación, no nos extrañe que todo el juicio que existe en este momento en contra del Estado venezolano a propósito de la reclamación en el Esequibo por parte de países, en este caso de Guyana, contra nuestro Estado, en donde se ha renunciado al Acuerdo de Ginebra, entre precisamente dentro de estas dinámicas perversas de desestructuración del Estado-Nación. Y finalmente, un tercer elemento tiene que ver con el de las zonificaciones del conocido del llamado capitalismo financiero. El arco minero del Orinoco, en nuestra opinión, es la expresión precisamente de estas zonificaciones. Entonces, este proyecto en la actualidad, en el contexto actual, se inscribe en esta definición que desde la geopolítica mundial o desde la geopolítica global se conocen como zonas periféricas globales. El arco minero del Orinoco entra dentro de lo que se conocen como las zonas periféricas globales. Por ello, nosotros vemos imposible que se impulse una minería sustentable o ecológica. Impulsar una minería sustentable o ecológica al sur del Orinoco es una tautología. Eso no tiene ningún sentido. Para nosotros es simplemente es la misma política extractiva con otro nombre. Es ordenar el saqueo. En la actualidad lo que existe en el arco minero del Orinoco es una suerte de saqueo desordenado y una minería ecológica y sustentable que en sí mismo es una tautología, sería un saqueo pero con orden. En consecuencia, para nosotros eso no tiene posibilidades ni sentido que se lleve a cabo en esa región. Para nosotros lo que debe de impulsarse es una moratoria a todos los proyectos extractivos, incluyendo a los proyectos extractivos que se están dando en la Amazonía de manera ilegal, ya no solamente en el estado Bolívar, sino en el estado Amazonas. Debe impulsarse sobre todo una ampliación de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya acordó a los pueblos indígenas Yanomami y Yecuana de Brasil. Debe hacerse una extensión de estas medidas cautelares a los pueblos, no solamente Yanomami y Yecuana del lado de Venezuela, sino fundamentalmente a los pueblos Wotuja, Piaroa, que están en la Amazonía, y al pueblo, por supuesto, Pemón, que está ubicado también en el sur del Orinoco, en lo que es toda la zona del municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Esas medidas deben ser extensivas también a los territorios, porque los territorios en estos momentos están bajo amenaza, bajo presión, y por supuesto también deben ser extensivos a las organizaciones y a los líderes indígenas, incluyendo por supuesto a los líderes ambientalistas y ecologistas que también están haciendo denuncias de la devastación que se está dando al sur del Orinoco. Todo ello acompañado de algo que para nosotros ha faltado en la Asamblea Nacional, y es la constitucionalización de
todas las áreas protegidas. Hay que decir que en estos últimos 20 años no se ha declarado ningún área protegida, salvo el Parque Nacional Caura, con muchísimas limitaciones, porque fue una declaratoria donde no hubo consulta al pueblo yecuana y sánema de la zona. En consecuencia, debe producirse una adecuación constitucional de todas estas áreas protegidas que son anteriores a la aprobación de la Constitución del año de 1999 a los nuevos derechos que están reconocidos en esa Constitución y fundamentalmente a los derechos también que están reconocidos en instrumentos jurídicos internacionales y nacionales ratificados por Venezuela en el marco de derechos ambientales y derechos culturales, específicamente derechos indígenas. Ese proceso debe de ir a la par de la demarcación y titulación de los territorios ancestrales indígenas como un mecanismo de contención de todo el proyecto, de todos los proyectos extractivistas al sur del Orinoco. No hay condiciones, insistimos, no hay condiciones en estos momentos en nuestro país para impulsar más proyectos extractivos. Todo lo contrario, debemos avanzar hacia la paralización de todos esos proyectos y fundamentalmente al reconocimiento de los territorios ancestrales y a la actualización de las áreas protegidas al sur del Orinoco. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo para todas y todos.